tienes que vivir con esa incógnita porque en cualquier momento te puedes quedar ciega, que ese es mi mayor miedo. Que yo soy ciega, así para que veas, a lo que tengo miedo es a ver, como nunca he visto y no sé realmente cómo es. Que a ti te daría miedo el ver, fíjate. Para que veas, yo creo que a lo que tenemos miedo todos es a los cambios. Sí, lo veo claramente. Bueno, no lo veo muy bien porque no veo muy bien, pero tú ya me entiendes. Uy, pues si tú no lo ves muy bien, yo fíjate, peor que tú, eso no lo digas, que entonces yo no lo veo nada. Seguimos en punto cero, en esta ocasión para hablar de un tema que es la miopía magna. Nos va a acompañar Alba. Hola Alba, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en punto cero. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en el programa y muy agradecida, ¿no?, de poder hablar de este problema visual que es bastante invisible, ¿no? Porque cuando alguien dice tengo miopía, en general nadie piensa que eso puede ser grave o que puede acabar en una ceguera. Y al final actualmente es una de las primeras causas de afiliación a la ONCE, o sea que es realmente un problema a tener en cuenta, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por dejarme participar y un saludo a todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias a ti, como estamos diciendo. Y bueno, pues por empezar, no pretendo que sea una entrevista como tal, sino una charla así informal entre dos amigas. Si quieres empezar porque nos explicaras de una forma sencilla, pues qué es la miopía magna. Algo he leído estos días, pero bueno, puede haber muchos de los que nos vean y nos escuchen que no sepan lo que es. Entonces, bueno, pues explícanoslo como tú quieras y bueno, pues de la forma que te gustaría a ti que te lo contaran. Me gusta mucho que digas eso de cómo me gustaría a mí que me lo contaran, porque al final, cuando a veces buscas información, es todo como demasiado técnico. Las personas que padecemos estos problemas, al final acabamos comprendiendo bastante lo que significan y estudiándolo bastante. Entonces, yo creo que lo más importante, lo primero para decir de la miopía magna es que no es una enfermedad, porque la verdad es que mucha gente piensa que es una enfermedad y no lo es, no lo es. Es un defecto refractivo visual, es decir, el ojo, en lugar de ser esférico como el ojo normal, es un poco más alargado por la parte posterior, o sea, como si fuera un huevo. En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, como en mi caso, es así. Y entonces, al alargarse por detrás, no enfoca bien. Debe, Ay, perdona. No, Quizás no, dime, antes de dime. seguir deberíamos, porque yo sí lo he visto en estos días, en las informaciones que he buscado, que se habla mucho de miopía y miopía magna. Entonces, quizás explicarles a los que estén viendo esto la diferencia que hay entre las dos. Me parece muy buen punto. Yo creo que al final la miopía en general viene a ser lo que antes he comentado, hasta 6 dioptrías, más o menos, porque en algunos lugares lo alargan hasta 8, depende. Entonces, el caso de la miopía magna es lo mismo que la miopía normal, es decir, ves borroso, pero tienes ya más de 6 dioptrías. Entonces, al final, vas viendo cada vez más y más y más borroso. Esto al final tampoco sería un mayor problema porque irías poniéndote lentes cada vez más gruesas y lo solucionarías. Pero claro, ¿dónde está el problema de la miopía magna? Pues que al final el ojo siente tanta presión al tener ese estiramiento que no llegan bien los nutrientes, no llega bien la oxigenación y el ojo se deteriora antes de tiempo y se va desgastando sobre todo la retina. Entonces, toda esa zona posterior sufre mucho, hay un desprendimiento posterior del vitrio, que es el gel que dentro del ojo se desprende, entonces empiezas a ver luces, empiezas a ver unas moscas que flotan y empiezas a tener una serie de problemas que hacen que veas mal, no solamente con el tema de ver borroso, ¿no? Y al final eso acaba degenerando a veces en un desprendimiento de retina o en un glaucoma, que en este caso es más problemático porque toca el nervio óptico y eso es lo que envía la información al cerebro, ¿no?, del ojo. Entonces, al final, pues puedes perder mucha visión, como digo, incluso acabar en una ceguera. Entonces, cuando tú tienes 6 dioptrías, menos de 6 dioptrías, el ojo no sufre lo que antes he comentado. Entonces, simplemente tú ves borroso y tú incluso puedes operarte la vista porque no vas a tener esas secuelas a priori. El problema cuando ese ojo le sucede como al mío es que no para de crecer. Por alguna razón, no para de crecer y entonces sigue aumentando las dioptrías. A partir de 6 empieza a ser problemático. Entonces, yo le digo a personas que puedan estar escuchando esto que si tienen ya 6 dioptrías, que por favor se revisen mucho más, porque la gente no cree que eso sea ya miopía magna y lo es.
y de hecho el desprendimiento de retina se da más en personas que tienen una miopía magna pero baja, es decir, 6, 7, 8 dioptrías se puede dar más incluso con miopías más altas. Entonces, a partir de 6 es cuando hay que prestar especial atención. Lo que quieres decir es que son muy importantes las revisiones y el Sí, tener los ojos bien cuidados, por así decir. que es muy importante revisarse porque, por ejemplo, en el caso del glaucoma, no aparece de una manera dolorosa. Tú no te das cuenta que tienes presión en el ojo, no te estás dando cuenta que se te está dañando el nervio óptico. Entonces, es muy importante hacer esa revisión para cogerlo a tiempo, que en esto sí es casi definitivo para saber cuál va a ser un poco tu recuperación, ¿no? El problema más importante es que realmente no se puede hacer gran cosa con ello. Tú vas al médico, te revisan y te dicen, bueno, pues mira, está avanzando tu miopía magna, nos vemos el año que viene. Entonces, en mi caso en concreto me genera un poco de ansiedad porque de este punto a la revisión del año que viene me pueden pasar muchas cosas en la vista y no me dan nada, ni medicamentos, no hay ningún tratamiento que me puedan ofrecer, salvo que cuando ya esté el problema muy avanzado o tenga patologías, pues entonces ya me hacen algunas cirugías, intervenciones y demás, pero al final tampoco ofrecen mucho más. Yo, por ejemplo, en mi caso familiar ha habido casos de miopía magna y de glaucoma en mi abuela y en mi tío. Entonces, en mi caso personal me están dirigiendo un poco por ahí, ¿no? Por el tema de que más que un desprendimiento de retina puede haber más un glaucoma, pero para esto te vas preparando, porque es que no queda otra. Es lo que tú dices, revisiones, revisiones y rezar y encomendarte cada uno a lo que crea, vaya. Yo creo que, y perdona que añada otra cosa, yo creo que lo que puede considerarse también grave de este problema es que la miopía empieza muchas veces en la infancia, la gente no es consciente de que empezar una miopía en la infancia puede acarrear todos estos problemas. Para que los que nos están viendo y escuchando se sitúen mejor, podríamos ir hablando de las distintas etapas temporales. Nos has dicho que tú descubriste que tenías miopía magna de niña, ¿no? Si no me equivoco. A mí la miopía me apareció de niña, pero no la miopía magna. Yo no fui una niña que tuvo una alta miopía desde muy pequeñita. Yo tuve una miopía normal, una miopía de una dioptría que subió a 2, 3 rápidamente, 4, 5, pero nunca tuve más de 6 dioptrías en la infancia. Yo en la infancia fui miope, la miope típica. Entonces sí es verdad que tuve mis problemas por llevar las gafas y todo lo que les sucede a estos niños. Ahora están cambiando las cosas. Entonces yo creo que la infancia es una etapa muy importante y sobre todo, los que tienen miopía y no miopía magna. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un médico recibe a un niño que tiene ya la miopía magna, ese médico ya hoy en día, por lo menos, ya se pone manos a la obra y hay una serie de trabajos que se pueden hacer sobre ese niño, que reciba mucha más vitamina D, que tenga una serie de costumbres y rechace otras costumbres que son negativas, no estar siempre delante del ordenador o las pantallas, empezar a tener alimentación saludable, empezar a modificar hábitos e incluso le pueden hacer un tratamiento con unas lentes que limitan el desarrollo de la miopía. Pero cuando viene un niño con 8 años que empieza con una o dos dioptrías, no se le presta mucha atención. Y estos son los que luego les puede pasar como a mí, que acaban teniendo una miopía magna que nunca nadie ha hecho caso, ¿no? En los colegios yo creo que también es muy importante que les protejan en según qué asignaturas en concreto. Yo, por ejemplo, lo pasé especialmente mal en educación física, que era gimnasia, en donde a veces pues me Sí, tocaba sí. hacer según qué piruetas, bueno, me tenía que quitar las gafas, pero sin gafas yo no veía bien y claro, la gente cuando no ve bien está más insegura. Y entonces yo creo que ahora hay muchas más facilidades, pero yo creo que los colegios es muy importante que den seguridad a los niños que llevan gafas, sobre todo a los que tienen miopía magna, porque tampoco deberían cargar con mucho peso con esas mochilas que a veces les vemos cargando a los pobres, ¿no? Y luego, sobre todo, erradicar cualquier tipo de abuso que pueda haber sobre esos niños con gafas y sobre todo, tener herramientas en todos los centros para saber cómo tienen que manejar cualquier situación que se dé, ¿no? Y yo creo que sería importantísimo en los colegios que hubiera charlas o gente que explicase lo que puede implicar empezar con una miopía. Tener cuidado porque el ojo sigue creciendo hasta los 17 años. Puedes convertirte en magno aunque no lo seas ahora. Mucha gente a mí me está preguntando si va a ser magno,
que es la preocupación que tienen, ¿no? Entonces yo siempre les digo, tú cuídate desde ya porque tu genética nadie sabe cuál es. Entonces tienes que intentar manejarlo pues de una manera responsable, ¿no? Y para eso necesitas conocimientos, claro. ¿Quieres compartir o contarnos algo de... Yo te pregunto y tú me dices sobre el momento en el que te enteraste que tenías miopía? Sí, porque ese es el momento, yo creo, en donde a todos nos quedamos todos en shock, ¿no? Cuando nos dan la noticia. Yo recuerdo que a mí me dieron la noticia con 26 años, pero yo ya llevaba un tiempo siendo miope magna, pero yo no me había dado cuenta porque es lo que digo, ¿no? Te vas poniendo, te vas cambiando las gafas, cada vez llevas unas gafas más pesadas, pero luego llevas lentillas muchas veces, entonces tu día a día no eres muy consciente, ¿no? De que realmente ves cada vez peor. Entonces, a mí realmente me llegó el diagnóstico de manos de un médico muy joven que me llamó la atención porque es el único que me dijo las cosas realmente claras, ¿no? Y nada, fue una revisión normal de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues una vez al año vas y te revisas. Y fui y me revisé y es que no me quería ni hablar, puso una cara muy triste. Le dije que tengo alguna enfermedad muy grave y me dijo, no, no, no. Y entonces le dije, bueno, pero me voy a quedar ciega o algo. Y entonces él me dijo, pues puede ser, sí, puede ser. Y entonces, bueno, ahí yo me quedé fría. Y claro, yo le dije, bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver, si yo solo tengo miopía. Y entonces me dijo, sí, es que tienes una miopía muy alta y que se está degenerando el ojo bastante rápido. En tu caso, ¿no? Me dijo. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté que cuánto tiempo me quedaba, que yo creo que todos los seres humanos necesitamos como certezas. Entonces yo le pregunté, pero ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto voy a poder ver? Y me dijo, eso no se sabe. Tienes que vivir con esa incógnita porque en cualquier momento te puedes quedar ciega o no quedarte nunca. Dice, esto no se sabe. Y yo le pregunté que, le dije, bueno, pero con 50 años podré ver y me dijo, pues va a ser por ahí el límite que vas a tener. Y entonces yo dije, bueno, pues me voy a poner a hacer un montón de cosas. Y entonces empecé a hacer muchísimas cosas que no había hecho nunca en mi vida, me volví bastante aventurera y dije, bueno, mientras pueda voy a hacer todo lo que puedas. Esa fue mi reacción, ¿eh? Cada uno reacciona como le sale. A mí me salió así, por supuesto pedí segunda opinión, tercera opinión y cada vez me asustaba más porque me acuerdo que una de las opiniones que me dieron, me dijo el médico que el quedarme ciega, me dijo, puede pasarte tendiendo la ropa porque hagas un gesto que levantes algo que pesa mucho, puede pasarte agachándote, puede pasarte en cualquier momento. Entonces yo me asustaba cada vez más y dije, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero sí, fue con 26 años y antes de los 26 no me cuidé nada tampoco, ni supe nada de esto. O sea, ningún médico me advirtió que esto podía, sabiendo mi historial familiar, que en mi familia había miopía magna, pero todos han vivido sin saber los riesgos que tenían hasta que han tenido el glaucoma avanzado además y muy problemático. Entonces, sí, mi caso fue como, no sé, fue como dejar de ser una persona ingenua en ese sentido, ¿no? Y volverme una persona como mucho más agradecida con todo lo que tenía y decir, bueno, voy a aprovechar mis ojitos que aguanten lo que puedan y yo les voy a enseñar el mundo, todo lo que puedan ver, que lo vean y lo disfruten, ¿no? Y bueno, la verdad es que la parte más, yo creo que la parte más problemática con la que cuesta más lidiar es con la inseguridad de no saber, ¿no? Porque igual a ti te dicen, va, tienes una enfermedad que en 3 años te va a pasar esto y tal, pero la miopía magna es un problema degenerativo que no sabes si a ti te va a tocar, digamos, esa lotería o no te va a tocar. Depende de cómo vayas evolucionando. Entonces, vives cada día con esa incógnita, ¿no? Y encima, muchas de las cosas que te pueden llevar a la ceguera, la verdad es que son indoloras, son indoloras. Entonces, tú puedes meterte en la cama por la noche, que ese es mi mayor miedo, y cerrar los ojos y no darte cuenta de que estás teniendo un desprendimiento de retina, por ejemplo, y levantarte por la mañana sin ver. Y entonces yo cuando abro los ojos por la mañana y veo que entra la luz, digo, "Jo, esto, digo, de momento seguimos aquí". Y al final yo también quería explicar en ese sentido que tú puedes tener muchas dioptrías, pero tener un ojo más sano que una persona que tenga menos. Es decir, que tampoco se asuste la gente si tiene muchas dioptrías, porque si su fondo de ojo está fuerte y está bien y sano, al final pues puede llegar a la vejez sin problemas. Y sin embargo, otra persona que igual tenga pues simplemente las 6 dioptrías, ¿no? De justo ahí del límite de la miopía magna y de repente que tenga
que tengan mayores problemas, incluso que deriven en eso, en no poder ver nada, ¿no? O sea que también eso me parecía importante aclararlo, ¿no? Para que la gente lo conozca, que no solo son las dioptrías el problema, ¿no? Bueno, pues ojalá que consigas ahí mantenerte, como tú dices, que yo soy ciega, así que para lo que necesites, si llega el momento, pues yo te ayudo en lo que pueda. Y seguro que Sí, muchos de los que nos están siguiendo también se sumarían a apoyarte. O sea que pues, muchísimas gracias, porque la verdad es que la gente tiene mucho miedo, ¿no? A perder lo que tiene, tengas lo que sí. tengas, ¿no? El que tiene 100 tiene miedo a perder y quedarse en 99, el que tiene 50 en 40, es que es así. Entonces siempre te da miedo y al final yo lo que creo es que la vida te ofrece muchas maneras de vivir, ¿no? Y utilizar muchos sentidos. Mientras estés vivo haces un poco lo que puedes con lo que tienes. Pero siempre somos como muy conservadores con nuestras cosas, ¿no? En plan, pues yo creo que, mira, yo creo que esto es algo que nos pasa mucho en esta sociedad en concreto, porque igual las sociedades orientales son un poco distintas, pero yo creo que nos pasa mucho que, jolín, creemos que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Nos duele un poco la cabeza, jo, pues me voy a tomar algo que me duele la cabeza. Esto no me sale del todo bien, pues sí, tal. Entonces yo creo que vivimos mal o llevamos mal el que no estemos al 100%. Y claro, yo creo que en temas de salud nunca sabemos cuál va a ser el último día que vamos a poder hacer algo, ¿no? Y sin embargo vivimos con esa lucha de estar siempre bien. Y yo creo que hay que abandonar un poco esa idea y aceptar, ¿no? Yo a veces, bueno, tengo el canal de YouTube, ¿no? En el cual pues explico un poco a la gente, ¿no? Lo que significa la miopía magna y mi caso concreto. Y la verdad es que hay mucha gente que me dice, jo, yo llevo muy mal el ver así de mal. Y solo quería decir que eso, ¿no? Que nos tenemos que acostumbrar a aceptar todas las realidades que hay y pensar que nunca rechazar que podemos formar parte de cualquier otra realidad en cualquier momento, ¿no? Porque vivimos siempre queriendo, pues eso, estar al 100% y no pasa nada. No hay que echarse la culpa, no hay que enfadarse, simplemente hay que aceptar cada paso en el que estás, ¿no? Cada escalón que bajamos en la miopía magna, pues hay que recibirlo con gratitud en el sentido de que de momento aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y seguimos luchando. Así que ese era un poco también un mensaje que me parecía importante decir, ¿no? Que hay que estar agradecidos a nuestros ojos, vean lo que vean y sean como sean, ¿no? Porque en la vida hay que ser agradecido siempre, creo. Yo, para que veas, lo que tengo miedo es a ver, fíjate, si a mí se me Sí, ¿eh? presentara la posibilidad de ver más adelante, me daría miedo, porque como nunca he visto y no sé realmente cómo es, Que a ti te daría miedo el ver, fíjate. para que veas, yo creo que a lo que tenemos miedo todos es a los cambios. Sí, sí, sí. Nosotros estamos ya muy acostumbrados a nuestra vida, ¿no? Es más eso. Estamos acostumbrados a vivir así. Entonces, cambiárnoslo, yo creo que todas nuestras rutinas, toda nuestra forma de entender el mundo nos da miedo cambiarla, pero al final es verdad que yo creo que nos podemos adaptar un poco a todo, ¿eh? Somos personas muy capaces de adaptarnos, pero entiendo muy bien y lo que has dicho, ¿eh? Sí, sí, estas pildoritas yo creo que, vamos, seguro que le viene bien a quienes nos estén siguiendo, porque Sí, seguro ojalá. que muchos de nosotros se sientan identificados con estas cosillas que decimos. Así que El tema de la vista depende también de si desde pequeño lo que te ha pasado, ¿no? Si desde pequeño has visto de una manera o no has visto, yo creo que ya tu vida es de una manera. Entonces, lo que decimos, que igual se identifican, cada uno se identificará, pues eso, con el caso que más se pueda parecer a sus miedos, ¿no? sí, sí, y o sea, no tiene nada que ver, desde luego, no haber visto nunca y no ver nada con tener dificultades visuales, pero al mismo tiempo sí que tenemos cosas en común. Por ejemplo, lo que comentabas cuando hablábamos de los colegios, de las mochilas enormes, pues Sí, para los ciegos, por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando iba con mis libros en braille, que los libros en braille pues ocupan bastante, cada tema te lo equivalen a un tomo de un libro, entonces al final llevas cuatro o cinco libros que te machacan la espalda y para solo llevar un tema de cada asignatura, ¿no? Entonces, pues bueno, hago este paréntesis porque mucha gente de la que nos esté siguiendo, pues sabrá esto y por hacerles un guiño también a los... sí, yo me imagino la realidad de cada uno en su infancia, pues diferente, pero bueno, con puntos en común, ¿no?
yo creo que realmente queda mucho por adaptar, pero bueno, afortunadamente cada vez se adaptan más los lugares, ¿no? Cada vez se adaptan más. Mira, hubo un chico que hace poco dijo que yendo a un restaurante le habían dicho que el restaurante era muy inclusivo, pero luego resultó que ni carta en braille, ni adaptación para personas con movilidad reducida, ni nada, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sería ideal hacerlo tendencia, ¿no? Que las personas que tenemos problemas de visión, baja visión o falta completa de visión, pues no seamos tan invisibles, ¿no? Y presten un poco atención a todas nuestras necesidades, que son especiales muchas veces, ¿no? Yo personalmente no debería estar delante de pantallas más de 2 horas al día. ¿Y en qué trabajo hoy en día puedes pedir eso? ¿No? Para proteger tu vista, casi ningún trabajo. Y los trabajos que no son informáticos, pues al final son de coger peso, cuidar personas mayores, personas más jóvenes o trabajar en tiendas, en fruterías, en donde sea, ¿no? Al final coger peso también es muy malo para la vista. Yo, por ejemplo, tampoco debería viajar en avión, entonces al final hay un montón de cosas. Pues por ahí va a ir mi siguiente pregunta. No sé si quieres añadir algo de lo educativo. Te iba a preguntar ya lo siguiente, lo laboral, ¿no? Ya lo has dicho tú, ¿no? ¿Qué dificultades ves para encontrar trabajo? Y bueno, si quieres contar algo de tus experiencias en ese sentido. Pues yo, mira, justo cuando me dijeron que podía quedarme ciega y que no debía hacer un montón de cosas, yo era una persona con cabeza y decía, bueno, pues hay cosas que no debo hacer nunca. Y muchas de ellas estaban relacionadas con coger peso, pero no mucho peso, ¿eh? Poco peso, es decir, lo que pesa un niño muy pequeño ya no debería arriesgarme a sujetar todo ese peso. Y yo me acuerdo que en ese momento trabajaba en una frutería y entonces yo desde las 6:40 de la mañana estaba cogiendo, levantando cajas de manzanas, moviendo patatas para arriba y para abajo 8 horas al día, de lunes a sábado. Entonces yo estaba un poco preocupada porque justo me habían dicho no debes coger peso y yo estaba en el trabajo. Ay, 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 a ver si voy a tener problemas de desprendimiento de retina por hacer esto, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago? De momento sigues, pero es verdad que tú no puedes rechazar un trabajo porque moralmente es que cuesta mucho hacer eso, sobre todo con la situación como está. Pero yo me acuerdo que después de este trabajo, el siguiente que tuve fue de secretaria en una oficina y eran 8 horas delante de la pantalla del ordenador, muy cerca también, que eso empeora la miopía a medio plazo. Entonces, yo también estaba trabajando, me picaban los ojos y yo pensaba, no lo estoy haciendo bien para mi vista. Y yo siempre hablo de mi caso concreto porque todavía yo estoy en un estadio de la miopía magna que no es grave. Quiero decir que en mi caso están empezando las primeras pequeños avisos de patologías, pero todavía no he desarrollado esa baja visión de tener una minusvalía, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que pasa ese estadio, ese segundo estadio, lo podrán hablar mucho mejor personas que ya estén viviendo eso, ¿no? Pero yo creo que hay que cuidarse en el previo, con lo cual hay muchas cosas que no debes hacer en los trabajos y ya te limita. Y luego en el momento en el que tienes baja visión, obviamente las posibilidades se reducen por el ritmo por el que te piden las cosas y sobre todo por la parte digital y visual, que hoy en día es que además es más importante que nunca. Hoy en día es muy difícil que algo no implique un trabajo o una parte visual, ¿no? Y luego, bueno, claro, si la visión lo tienes complicado, al final hay muchos trabajos de precisión, de técnica que tampoco puedes hacer. También deberían adaptarse, ¿no? Pero es muy difícil conseguir un trabajo cuando tienes tantos peros, ¿no? Sí, pero necesitaría esto, necesitaría esto. Y encima estos problemas surgen normalmente en torno a los 40 años en adelante. Entonces, estás en plena edad laboral, ¿no? Cuando tienes estos problemas ya más graves en la vista. Yo pienso que la minusvalía visual la dan bastante tarde, cuando realmente las personas muchas veces ven muy mal y no pueden acceder a muchos trabajos antes de poder acceder a una minusvalía. Entonces yo creo que eso habría que revisarlo, creo que es una cosa importante también a decir, que realmente la vida es muy dificultosa mucho antes ya de que te den la minusvalía visual, ¿no? En mi caso yo ahora estoy siendo ilustradora y yo no sé en qué momento voy a dejar de serlo, pero entiendo que llegará un momento que la vista no me permitirá seguir dibujando. Entonces, lo que estoy haciendo son cuentos inclusivos precisamente para que la gente sea consciente de los problemas que tenemos con la miopía magna también, ¿no? Muy interesante. A mí me gusta contarlos, o sea que mira, podemos hacer ahí Mira, qué nos podemos bonito. complementar muy bien. Tú los ilustras y yo los cuento. Fenomenal, oye, las dos albas aquí, mira, con Claro, la voz bonita que tienes,
Sí, lo veo, claramente. Bueno, no lo veo muy bien porque no veo muy bien, pero tú ya me entiendes. Uy, pues si tú no lo ves muy bien, yo fíjate, yo peor que tú, eso no lo digas, que entonces yo no lo veo nada. Mira, la cantidad de expresiones que hay relacionadas con la palabra ver, ¿eh? Y que no Sí, quieren decir literalmente ver, pero es que hay tantas que al final dices, sí, cuando dicen ves no sé qué y les dan y dicen, ay, perdona, he dicho ves. Y voy a ver una película, ay, he hablado de ver, y tú no ves, y lo pasa mal la gente, es como, y yo me río. sí, es un Y momento encima dicen, de pero ¿de qué te desvío. ríes? Y parece como que le sienta mal a veces. Dices, oye, es lo que hay, es lo que hay. Tú has hecho esto, yo me río, ¿qué le voy a hacer? Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que, mira, es muy importante que la gente también entienda que no pasa nada tampoco por no ver, quiero decir, que el miedo que hay en toda la sociedad a esto, incluso empezando ya con las películas de terror, que generalmente son todas muy oscuras, aparecen en situaciones oscuras o en donde no se ve nada, siempre está relacionado con el miedo, ¿no? Siempre tenemos ese miedo. Pero que al final, yo te digo una cosa, yo me doy cuenta que veo mucho más con la cabeza que con los ojos, porque yo hago muchas cosas que no me doy cuenta que las estoy viendo porque realmente ya las estoy tocando, sé a qué altura están, conozco cosas y prácticamente me da igual, es decir, que al final como que todos los sentidos hacen que veas, no sé si me explico, es que no sé cómo explicarlo. Mira, lo dijo muy bien una chica que ganó el Eurovisión que se hizo para invidentes y explicaba cómo veía ella. Yo animo a todo el mundo a que lo escuche porque estaba muy bien y tiene una voz preciosa y yo animo a todo el mundo a que escuche esa canción. A decir cuando has dicho lo de quitar el miedo, que las películas de terror son muy oscuras y tal. Mira, yo me quedo con ganas ahora mismo de hacer el experimento de quitar mi vídeo y que tú quites el tuyo y seguro que la gente dejaba de ver el vídeo solo como no se nos ve, ya dirían para qué y dejarían de verlo el vídeo. O sea, Pues sí, sí, puede ser, puede yo ser. estoy segura que Mm, pasaría eso. La mayoría de los que lo están siguiendo dejarían de verlo. Bueno, de subir el mismo vídeo con que se pueda ver y que solo se pueda escuchar. Y es Sí, más, yo voy a decir otra cosa también que me he dado cuenta, y es que también cuando hay muchos cortometrajes de animación para niños que están saliendo ahora también en YouTube, y nunca piensan en cómo contar la historia de manera que personas que no puedan ver comprendan completamente lo que está pasando. Y eso siempre cuando lo veo me da rabia porque digo, y si una persona tiene baja visión, al final está perdiendo mucha información, sobre todo porque últimamente los cortometrajes no hablan, son solamente mímica para que todos los países de distintos lenguajes puedan entender lo que pasa, ¿no? Entonces te ponen los dibujos animados y todo con mímica y ya está. Y a mí me parece que eso pues hace que muchas personas no puedan acceder a eso, ¿no? sí, sí. Y eso también es una de las cosas que no debería ser así. Que tienes que buscar, ya te digo, lo que llaman inclusión, que yo no sé si existe ahora mismo, o sea, que lo que sea visual esté con audiodescripción, que lo que no sea auditivo esté con lengua de signos. Mm, Eso debería ser así, pero luego en muchos lugares pues sí, no es así. eso es verdad, sí, sí, sí. Es la Pero única bueno, eso manera es de otro capítulo de historia. Sí, es que es verdad, es que hay muchos capítulos Sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar, para acabar, bueno, aunque ya lo hemos hablado un poco, las relaciones con los demás, el ocio, en ese sentido, ¿qué tal? ¿Qué crees que falta? Aunque bueno, como estamos aquí hablando, ya te digo un poco de todo. es verdad que yo la última vez que he estado hace poco en Dinópolis y también pasaba eso, ¿no? Que había muchas actividades que solo podías disfrutar si las veías bien y si no, pues tenías bastantes problemas respecto del ocio, pero no solo del ocio, sino también yo, por ejemplo, uno de los mayores problemas con los que me enfrento en mi día a día es ir a hacer la compra a un gran supermercado, porque todos los productos tienen letreros muy pequeñitos, tienen las indicaciones de lo que se consume muy pequeño, incluso lo que cuestan para mí es bastante pequeño y me suelo perder bastante y me incomoda muchísimo esa situación. Entonces, se podrían implementar algunos sistemas para que eso no sucediese, ¿no? Para que todos estuviéramos cómodos haciendo la compra simplemente, ¿no? Y luego respecto de los demás, también diré que es verdad que con la miopía magna las personas cercanas tampoco entienden muy bien el problema. Y aparte de que a veces te hacen las típicas bromas,
pues también es cierto que no acaban de comprender lo grave que puede ser, ¿no? Y lo que tú puedes estar sufriendo con este problema. Yo no hace mucho que mis propios padres me dijo mi madre un día, ay, pues no sé quién me ha comentado que tienes algún problema de vista, hija, pero no, pero si tú estás muy bien, ¿no? Si tú solo tienes miopía. Entonces, a mí me hizo gracia porque, bueno, tampoco quería alarmar a mi madre, pero es verdad que le dije, bueno, es una miopía magna, pero no te preocupes. Pero claro, al final dices, la palabra miopía hay que empezar a usarla con otra connotación, ¿no? Porque es como si dijeras un catarro. Nadie cree que eso realmente pueda ser problemático y yo creo que hace falta mucha educación al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, yendo a la playa, pues tengo que ir al mar con mis gafas bien atadas atrás, pero la gente te mira, es verdad, un poco raro cuando te ve yendo de esta manera, ¿no? Y haciendo las cosas diferentes. Que más o menos se trata de eso, ¿no? De que se intente hacer la vida un poco más fácil o más cómoda a las personas que no vemos bien. Estamos viendo el canal de YouTube que tiene Alba. Pues cuéntanos tú un poquito, que lo vas a contar mejor, lo que quieras. Empecé a crear este tipo de vídeos, pues un poco difundir el mensaje, ¿no? De lo que es este problema. Este problema es muy invisible. Hay que ayudar a que las personas lo reconozcan a tiempo y sobre todo lucho por la investigación. Entonces yo creo que es importante porque que somos ya 300 millones de personas en el mundo con problemas serios de vista y yo creo que es hora de que nos juntemos, de que nos apoyemos y de que nos escuchen. Animar a todo el mundo a que se cuide muchísimo porque el cuidarse y alimentarse bien y hacer ejercicio diario ayuda mucho a la oxigenación de los ojos y a su correcto funcionamiento. Y otra cosa que también quiero decir es que la gente tenga mucho cuidado con los gurús que te anuncian que te pueden curar la miopía magna, porque estamos tan desesperados para que nos den soluciones que mucha gente accede a hacer tratamientos que son muy locos y que hay que empezar a denunciarlo porque hay muchísimo intrusismo en ese sentido y animar a todo el mundo a que lea, a que se informe y a que siempre que tenga dudas vaya al oftalmólogo, siempre, siempre, siempre. Que aproveche si quiere las revisiones anuales y si no, pues que vaya por su cuenta a revisarse y a preguntar cualquier cosa, que ahí es donde le darán la información verídica. Agradecerte pues, muchísimo que estés aquí con nosotros y bueno, pues ya con tu mensaje final, si quieres decir algo, ya cerramos el programa. Espero que todos los que nos estéis siguiendo pues os esté gustando y pues, si no estáis suscritos al canal, pues ya aprovecho para lanzar la publicidad de que os suscribáis. Oye, hemos estado aquí fenomenal. Sí, la verdad es que sí. Me alegro muchísimo de haberte conocido, la verdad, me transmites unas energías y unas sensaciones muy bonitas, así que gracias por haberme acompañado ahora Tú en también. esta charla. Gracias. Espero no haber estado muy nerviosa y tal, pero bueno, espero que se haya entendido y sobre todo yo lo más importante para mí es que este problema no caiga en el olvido ni de autoridades ni de asociaciones y que al final pues eso, se nos escuche y la gente, yo si hay niños que pueden prevenirlo, pues sería súper feliz para mí, la verdad. Sería como un poco el objetivo cumplido, ¿no?